Bueno, esto que os voy a comentar ahora son un poco los principios en lo que se basa la conferencia de la que vamos a hablar. La arquitectura tiene un valor añadido sobre la pintura o la escultura porque además de la posible bondad en el arte, acoge el cuerpo humano y hace que en su hábitat se pueda disfrutar de sus cualidades. Este disfrute se percibe a través de los sentidos. La vista percibe la luz, la geometría y el color de sus formas. La piel puede sentir la textura de los materiales y el confort de una temperatura adecuada. El olfato puede sentir un ambiente sano u otro que está más viciado. El oído percibe el sonido y disfruta de uno que es placentero o de otro que es más desagradable. Las facetas que importan al sonido son el elemento acústico. El elemento acústico está regulado por el Código Técnico de la Edificación. El acondicionamiento acústico en los locales públicos. El Código Técnico recomienda unos índices, pero no es de obligado cumplimiento, simplemente son recomendables. Y el acondicionamiento en salas de conferencias y teatros y auditorios. Existe una práctica profesional por parte de los especialistas que mejoran la propagación del sonido en estos espacios, con tratamientos de superficies o resonancias. No obstante, el arquitecto con su diseño puede adelantar u optimizar soluciones que a los especialistas les sea mucho más fácil conseguir una buena audición en todas las localidades del auditorio. Esta exposición va a incidir solamente en los apartados A y B, que es acondicionamiento del sonido en locales, que es necesario que la palabra se pueda entender en bares y restaurantes, y luego la B, que la audición de la música en auditorio sea óptima con soluciones de diseño en los que he tenido la suerte de intervenir. Este es un pequeño esquemita que hice en un centro de salud, en La Teixeira concretamente, y es un poco para explicar cómo funciona el sonido en el ambiente. Entonces, simplemente que se produce una vibración por las membranas de la palabra, esta se propaga en el espacio con una energía mecánica y esta energía al rebotar en los cerramientos y propagarse hacia el exterior es lo que supone la energía reflejada, que es el tema del acondicionamiento, la energía absorbida por calor, que es el tema del aislamiento. Por eso realmente los materiales que están en los límites, cuanto más densidad tienen, más absorbentes son y mejor aíslan el sonido, por supuesto. Y la energía que sale al exterior. Aquí veis un poco pues que esta pequeña onda va rebotando en los distintos límites, ¿no? Y luego acaba llegando al mismo sitio, ¿no? Y es por eso, cuando estos rebotes son persistentes, y a veces incluso llegan a los 2 o 3 segundos de haberse propagado la primera onda, entonces eso hace que la reverberación sea tremenda, ¿no? Clase de acondicionamiento, pues el control del tiempo de permanencia en el sonido en el espacio hasta que no se percibe el oído 15 decibelios. Yo en mis condiciones de oído ya seguramente menos de 30 decibelios ya es difícil que lo distinga. Y esto es el tiempo de reverberación en segundos. Y luego el AB, que es el segundo tema del que vamos a hablar de auditorios, es la distribución del sonido en forma adecuada en el recinto. Es que la forma del espacio. En La Coruña, hace unos años, mi hija es arquitecta, es estudiante de arquitectura. Yo a ella y a su novio les pagaba las consumiciones de la merienda, entonces se dedicaron a recorrer los locales de La Coruña, cafeterías y bares, para hacer la reverberación que había en estos locales. Simplemente hacían con un croquis, con buen ojo que tienen, pues hacían los límites con más o menos las medidas que tenían, y luego en un Excel ponían los materiales que limitaban estos espacios. Del resultado luego que hacíamos en el estudio con la práctica del Excel y la geometría, pues solo 2 locales de cafeterías bajaban de los 2 segundos, de un segundo. Uno de ellos estaba en la Plaza María Pita, que tenía una textura así como muy rugosa yo creo que de por España, y otro no me acuerdo en dónde. Y solo había un bar, un restaurante que realmente cumplía con la reverberación de 0,8 segundos.
Esto es tremendo, ¿no? Porque realmente eso es condenar a todos los usuarios de los bares y cafeterías de Coruña que no puedan hablar cuando están en esos bares o cafeterías o restaurantes. Y luego realmente la solución, si se hace en obra y previo, es muy sencilla y muy económica. O sea, esto ya veis que en este gráfico se pone una cafetería estándar de 50 metros cuadrados con una altura de 3 metros y los suelos estándar de mármol, paredes de pladur o madera o incluso vidrio. Entonces, lo normal por la ecuación de Sabine, que es el milagro del acondicionamiento acústico, que es que la reverberación es el 0,16 por el volumen y dividido por el sumatorio de superficies multiplicados por los coeficientes de acondicionamiento. Esta cafetería tenía 2,6 segundos y simplemente con poner un techo acústico con un A alfa de 0,5 bajaría la reverberación a 0,8 segundos. Como veis, y luego hay aquí una tabla de la ecuación de Sabine en que se ven todos los materiales que realmente confluyen en la arquitectura que estamos diseñando. Ya veis que realmente todos, pues es 0,03, 0,01, 0,20, 0, son materiales que realmente son muy reverberantes. Y la escayola suspendida o cartón yeso tenemos un 0,05. Si ponemos este elemento en el denominador de la ecuación, multiplicado por la superficie, veréis que el numerador subiría mucho, entonces el tiempo de reverberación sería muy alto. Simplemente con poner otros materiales en que, por ejemplo, que sean 0,8 o 0,7, realmente esto estamos multiplicando por 80 o por 90 la cantidad del elemento del denominador que disminuye efectivamente el tiempo de reverberación. El 0,8 partido por 0,05 es igual a 16 que aumenta el denominador, o sea que realmente bajaría mucho el tema de la reverberación. Esto es un restaurante que hicimos hace mucho tiempo en Orense, yo creo que es de los primeros que se hicieron, que se llamaba El Todobío. Es un restaurante que ofrecían comidas vegetarianas bastante tristes y el restaurante era un poco triste, pero lo que sí habíamos hecho muy bien, era una gente que estaba en relación con Eloy Lozano, que era el director de cine, y entonces dijo, oye, vosotros que estáis en el tema de la acústica, ¿por qué no hacéis que este restaurante se pueda comer? Entonces la gente, cuando iba a comer, decían, aquí la gente es muy educada porque habla muy bajo. Y la gente no se daba cuenta que hablaba muy bajo porque podían permitirse hablar muy bajo, porque tenía muy buena acústica. Sencillamente era una cosa sencillísima y muy barata. Forramos el techo y las paredes con las fundas de los huevos de Coren. O sea que esas cosas de cartón, con esa superficie anacrónica, que funcionan muy bien. Y luego en las paredes, cuando realmente era tocable, simplemente poníamos unos Rodfon del revés, o sea, la textura de la película hacia la pared y lo que era luz rugosa hacia adentro, ¿no? Claro, tenía una acústica de una reverberación de 0,6 o 0,5. Allí ya podías gritar, que era totalmente... Este es el comedor de la Escuela de Arquitectura, que todos conoceréis, que también Cebrián, cuando hubo un dinero para hacer el comedor, a Paco Vidal y a mí nos encargaron que decorásemos el comedor. Nada, como había bastante dinero, compramos sillas de las auténticas de Jacobsen y realmente forramos las paredes con madera perforada, con una carpintería que había aquí en Orense que los convencí para que hiciesen perforaciones del 0,18 y 0,19% de la madera con una lana de roca detrás. Entonces es un comedor en que los profesores, aunque no tengan mucho de qué hablar, pueden hablar. Ya veis, esta es la pared que a partir de una altura se perforó y realmente también el techo se puso con madera perforada. Se hicieron unas pruebas con una casa de Vigo, que hice un estudio acústico también de las aulas de proyectos, que también conseguí que se pusiesen los techos que se ponen en los aeropuertos, que son unos techos de... Vamos, yo me acuerdo que cuando dábamos clase, y Amparo, que hablaba bastante alto cuando estaba Amparo, los demás no podíamos escuchar, porque aquello era un ruido tremendo.
Con Pascuala ideamos una solución muy cutre, que era vino el Corte Inglés a poner unas lonas colgadas allí por las aulas, mejoró bastante, pero luego cuando tuvimos más dinero se puso este falso techo y ahora en las aulas de proyecto se puede hablar perfectamente. En el tema de San Esteban, aquí veis a Javier Suárez y el que os habla, ahí en el pavimento de cristal. Aquí veis cómo encontramos en la primera intervención del monasterio, lo veis aquí arriba en la tal, que estaba hecho unos zorros, prácticamente solo había unas cubiertas y lo demás estaba todo en ruinas. Y en la imagen esta de abajo pues se ve ya el claustro grande pues ya restaurado. Donde tenemos posibilidades de techos se ponía siempre la madera perforada, porque realmente siempre el sonido acaba rebotando en el techo en el primer recorrido. Hay un primer rebote en una pared, va al techo, vuelve a otra pared y vuelve al sitio donde se origina. Generalmente en el techo tenemos la garantía de que siempre los sonidos pasan por el techo, entonces lo que puedes absorber en el techo bien absorbido está. En el caso de que no podíamos, como es este caso, que es el caso donde eran las cuadras del monasterio, que teníamos un techo abovedado de piedra y nos parecía muy raro el camuflarlo, pues entonces lo hicimos en las paredes, con un resultado bastante eficaz, porque el sonido se produce aquí, primer rebote en la primera pared, ya queda mitigado, va al techo, el techo de bóveda lo refleja bastante fastidiado para la reverberación, pero luego acaba rebotando en otra pared y se mitiga. Realmente funciona bastante bien este comedor. O sea, desde esta parte de aquí que está en la pared con corrección de reverberación a esta parte de aquí donde está el ascensor, hay una diferencia bastante tremenda de reverberación. En el comedor, por ejemplo, donde era el refectorio, que ya se pueden hacer banquetes y tal, ya se puso el techo y ahí está funcionando muy bien el techo acústico. Es el Concello de Viveiro. Estos son ejemplos donde realmente tuvimos la oportunidad de poder poner en práctica estos techos, ¿no? Y estas prácticas de reverberación de las que yo realmente me siento muy orgulloso, ¿no? Es un concurso que se hizo en los años 85-90, ¿no? Entonces era la Casa de la Vajilla, que es la que veis aquí, entonces había que ampliarlo. Entonces, bueno, nosotros que ya teníamos como referencia lo de la ampliación del Ayuntamiento de Gotemburgo, dijimos, bueno, una arquitectura nueva con otra arquitectura clásica antigua tiene que estar separada por un lenguaje que realmente los ponga en común. Entonces hicimos esta lámina de cristal, que es donde realmente están las comunicaciones, y se hizo una arquitectura actualizada adosada a esta. Tuvimos la suerte de ganar el concurso y en el auditorio donde se produce la sala de plenos y demás, que está en la planta baja, se puso también, que es esta parte, se puso un techo acústico. Realmente es una sala que no necesita amplificación de sonido, porque en la parte de atrás que hay esta curva de madera que refleja realmente, vamos, es volver a Epidauro, o sea que realmente los sonidos que se producen aquí van a ser trasladados hacia el auditorio que está aquí. Realmente lo que hay que originar o conseguir es que este sonido no vuelva para evitar la reverberación, y por eso los techos son perfectamente absorbentes, ¿no? Esta es la guardería de Celanova. Yo en una ocasión hice una visita en Dinamarca y allí vimos que guarderías infantiles diseñadas por Jacobsen ya tenían absorción acústica. Eso facilita que los niños puedan chillar, puedan hablar y que los educadores no acaben mal de los oídos, ¿no? Eso en los años 50. Ya Jacobsen ya ponía un material que aquí se llamaba tables, que era una madera como de cartón, muy perforado, de 3 o 4 milímetros, y precisamente se ponía pues para
salas de grabación de música y tal, y Jacobsen las ponía precisamente para forrar las paredes y los techos de las guarderías infantiles. Esta guardería infantil la forramos también con madera perforada y está funcionando muy bien. Yo también tenía la experiencia de unas visitas que hicimos a unas escuelas del País Vasco y que realmente en los años 80 se llevaba mucho el ladrillo de vidrio y el pavés, ¿no? Y aquello era absolutamente horrible, o sea que nos decían las maestras que acababan mal de los oídos por la cantidad de reverberación que había en las aulas de educación, o sea, pues prácticamente tenían 3 o 4 segundos, ¿no? Como yo le tiene mucho respeto a los arquitectos, decía, bueno, cuando el señor arquitecto ha hecho esto, él sabrá por qué lo ha hecho. A nosotros realmente no nos gusta cómo está hecho la acústica de estos sitios. Esta es una sala de una clínica dental que también hicimos para una amiga. Yo era muy consciente cuando voy al dentista en que lo que más me molesta es el sonido del torno. Es una cosa que me pone nervioso. Ese sonido del torno, cuanto más esté mitigado en el aula donde está trabajando la dentista, mucho mejor, ¿no? Entonces por eso animamos a que pusiese este pladur acústico perforado. Entonces la gente dice que qué bien que es esa decoración de los agujeros. La gente no sabe que esto es por un tema de acústica, ¿no? Este es un centro de salud, también un centro de salud que hicimos en Los Rosales, allí en Coruña. Cuando hacía estos centros de salud y ponía en las salas de espera la absorción acústica, a los técnicos de sanidad no les gustaba mucho porque no sabían por qué era y decían que eso iba a suponer pues una sociedad y que, hombre, que a ver si podíamos ponerlo liso. Entonces, cuando le explicaba por qué era, para que la gente aquí no hubiese mucho barullo y pudiesen hablar antes de entrar en la consulta y también tratar de tranquilizar a la gente, pues entonces lo entendían y me dejaron hacerlo, ¿no? Yo creo que está muy bien porque, vamos, es una sala de espera en que no hay ruido, ¿no? Esta es la Plaza Bastos de Orense, que Pedro y yo acabamos hace poco de rematarla, ¿no? Entonces aquí estamos utilizando un falso techo que yo creo que está muy bien, o sea, para el tema de la acústica. Esto va a ser, se supone, en sección es esta parte que veis aquí, va a ser un poco un nivel que va a suponer pues que pueda haber una desgustación de los productos frescos en la parte esta de arriba, que va a haber pues una pequeña cafetería o restaurante, ¿no? Como realmente aquí no solo el aire acondicionado, que está reforzado porque la actividad que se va a producir aquí es distinta, aquí la gente va a estar sentada, va a estar en reposo y además va a exigir que realmente la acústica sea excelente. Entonces se ha puesto un falso techo que son unas lamas de aluminio que tienen 2 centímetros, dejan 2 centímetros de separación, o sea que realmente tenemos un 50% de superficie absorbente y encima hay una lana de roca muy, muy absorbente, o sea que realmente aquí va a haber una reverberación de 0,5-0,6 segundos que va a estar muy bien. Realmente este es un falso techo que ahora que estamos utilizando mucho porque tiene muchas ventajas. O sea, esos 2 centímetros que tenemos de espacio también nos da para poner iluminación. Se pone el LED hasta de 2 centímetros de ancho. Y también se puede producir un intercambio de aire a través de estos huecos sin necesidad de ver las fastidiadas rejillas de aire acondicionado. Esta es la parte exterior, ¿no? Aún está sin rematar. Bueno, hay otra cosa que me gustaría comentar, que en la Plaza de Bastos nos obligaron a poner la carpintería que existía, que es una carpintería de madera que está muy bien. Prácticamente tuvimos que reformarla casi toda porque no era una carpintería de castaño que estaba muy deteriorada. Esta plaza pues tiene más de 70 años y realmente se puso casi toda nueva. Es un castaño laminado que vino de Asturias, está lacado con la Sur y prácticamente es una carpintería fija. Es unas ventanas que realmente estaban aireadas, porque veis estas rejillas que hay aquí arriba, ¿no? Y luego lo que hemos conseguido hacer como una doble piel
entre la piel exterior y la piel interior, de forma que hay una circulación de aire, que el aire antes de calentar el cristal interior circula, entonces entra el aire fresco por abajo y sale por arriba, ¿no? Incluso hay en el medio de los dos cristales unos estores microperforados que van a funcionar con unas células fotoeléctricas que cuando hay sol en verano pueden bajar, entonces el calor no se mete en la parte interior de la plaza y el efecto invernadero de las ventanas está solucionado por el tema este de la transmisión del aire, ¿no? Yo creo que es muy interesante. Siempre cuando hablamos con los especialistas de instalaciones, nos dicen que los arquitectos tenemos muy poca inquietud por el tema del clima, ¿no? Entonces, a veces tienen que superar las deficiencias de la arquitectura con grandes máquinas que realmente es imposible luego que realmente funcione, por el tema del efecto invernadero que se produce cuando el sol entra en el local y tal. Bueno, ahora vamos al apartado B. Ya os he castigado bastante con el tema del acondicionamiento, ¿no? Y es la distribución del sonido de forma adecuada en un recinto, la forma del espacio. Y es de que el sonido llegue en tiempo y escala de forma necesaria y suficiente a cada una de las butacas del local. Sabemos que, por ejemplo, la música sinfónica puede estar entre la reverberación entre 1,4 y 2,5 segundos. Dicen que la música de Wagner, no sé por qué, admite más reverberación, incluso hasta los 2,5. Y sabemos, por ejemplo, que en la música de órgano por las bóvedas de las iglesias puede llegar incluso a 3,5. En ópera, por ejemplo, la escala de Milán tiene 1,4 segundos. No conviene que supere mucho esta cantidad, porque en ópera, aparte de la música, que la música tiene que ser algo vivace, también se tiene que entender que la palabra se puede entender. A partir de 1,4 o 1,5 segundos, las sílabas se entremezclan, entonces la palabra se hace ininteligible. Por eso es muy importante que en ópera pues, anden en este orden de cosas, entre 1,2 y 1,4, ¿no? En salas de conferencias lo ideal es que no pase de un segundo, precisamente para que la palabra se pueda entender, ¿no? Y un poco eso es lo que andamos, ¿no? Entonces, cuando nos encargan, este es el auditorio de Carballiño, lo hice con María Jesús Blanco hace muchos años. Entonces, es un auditorio que en Carballiño hay mucha afición al cine, entonces se producen unas semanas de cine importantes, de películas y demás, y seguramente en cine pues es menos importante esto porque se corrige todo con megafonía, pero también es un anfiteatro que se utiliza mucho para conferencias, para teatro y tal. Entonces ahí no nos interesaba que pasase de 1,2 segundos, ¿no? Y así es lo que hicimos, ¿no? Por eso las paredes están tratadas, el fondo del salón de actos también está tratado y realmente los deflectores de techo, que es lo que estáis viendo, están puestos de tal forma que los actores de la escena, cuando hablan, esto se hace, sencillamente lo hacíamos mecánicamente, o sea, era un tema gráfico, de forma que los vectores de la acústica pues tratasen de llegar en lo más posible a las butacas de atrás. Las butacas delanteras tienen el sonido directo del actor, que está pues a 10 o 12 metros, ¿no? Y las filas traseras, como están más perjudicadas, conviene apoyarlas con el rebote de los deflectores del sonido de arriba. El acondicionamiento también lo medimos, allí es 1,2 segundos, que yo creo que está bastante bien. Otro auditorio que nos encargaron, esto ya estábamos aquí oicos, con Pedro Dieguez y yo, es el auditorio de Celanova, que es un auditorio que yo creo que ya sabíamos bastante de acústica, aquí en la sección. Entonces, pues bueno, hay también un fondo de teatro, de escena, que es un poco esta curva, que va a favorecer muchísimo
que la acústica se programe. Y además hay una pendiente progresiva, que yo creo que eso es también bueno saberlo, que luego lo hablaremos más, de que en las filas altas conviene que el desnivel entre butacas sea un poquito mayor para que el coeficiente de visibilidad de los espectadores sea mejor. Esta es la curva de visibilidad que se llama, que yo creo que cuando detectábamos los fines de carrera, yo creo que los alumnos y los tutores se preocupaban un poco de esto, pero es fundamental, vamos, que si haces un anfiteatro inclinado, que realmente sea proporcional, o sea, que la diferencia de la visión del que está detrás con el que está delante sea más o menos constante, ¿no? Y para eso las filas de atrás tienen que tener más peldaños que las filas delanteras, por supuesto. Yo creo que aquí está funcionando bien así. Ya veis que aquí hay 3 peldaños en las filas traseras y un peldaño en las filas delanteras. El techo también obedece a esto que hablábamos antes, ¿no? Y hay una cosa muy importante que también es bueno saberlo, que la iluminación de la sala está puesta donde realmente se pueden intercambiar las bombillas o las lámparas, que es en los pasillos. Si esto se hace, si no se hace así, luego es muy difícil poner una escalera entre las butacas, ¿no? Eso es también es otro apunte que os doy para que lo tengáis en cuenta, ¿no? Es otro concurso que ganamos hace muchos años, que es las facultades de música y danza de Lugo, ¿no? Que es la segunda vez que imponía el acero corte en Galicia, ¿no? Y bueno, también nos interesaba mucho que el auditorio pues fuese un auditorio vamos, muy eficaz a este nivel, y realmente ya veis que hay esta progresión, ¿no? Para que la visibilidad sea óptima, ¿no? Desde las filas traseras. También los paneles, bueno, aquí no se ve en la gráfica, pero realmente si lo hiciésemos veríamos que desde la pequeña orquesta de ensayo que va a haber aquí en la escena, va a haber mucha refuerzo de sonido que va a llegar a las filas traseras. Esta es la parte de abajo, que es donde es una sala de ensayos. Entonces no solo el techo y las paredes tienen que estar tratadas, sino que tiene que haber unos deflectores en muchas dimensiones que realmente que estén parando la reverberación. Eso lo hacen muy bien los de IKEA. Yo observo que cuando vas a los almacenes de IKEA, si miráis para arriba veréis que hay muchos deflectores en las dos dimensiones, ¿no? Precisamente para provocar que la acústica sea correcta. No sé, no es por nada, pero los nórdicos en esto nos llevan mucha ventaja. Este es el auditorio de Cangas, que también tuvimos la suerte de hacer 4 o 5 auditorios en Galicia. Entonces ahí tratábamos de poner un poco todos nuestros conocimientos. Esto es un poco lo que veis, ¿no? Que en este caso, que la energía de las ondas que lleguen lo más posible a la parte de arriba, que es la parte más alejada, ¿no? Ya lo veis. La butaca, seguimos poniendo la butaca modelo Carballiño, que es una butaca que diseñamos para el auditorio de Carballiño, María Jesús Blanco y yo, y que luego pues la pusimos en Cangas y la pusimos también en Celanova, ¿no? Que es una butaca con madera maciza, bueno, este es lo último que vamos a ver, que es la Universidad de Santiago de Compostela, que es este concurso que hemos ganado que somos Soicos y Jorge Salgado y Celso, el Solópedo, ¿no? Y aquí también tratamos de poner en práctica estos conocimientos que tenemos de los pequeños auditorios, ¿no? Entonces es un pequeño auditorio que si realmente se pone correctamente el escenario con una pequeña curvatura de la parte de atrás que hace que la acústica venga bien, y luego incluso que sin las paredes le hacemos estos pequeños movimientos, hace que la reverberación se mitigue, ¿no? Y que realmente el sonido llegue muy potenciado a la parte de atrás. Aquí es donde veis esto que os hablaba de la curva de visibilidad. Y bueno, se trata de que los rayos de visibilidad
de la butaca que está detrás con la que esté delante más o menos tenga una constante. Las filas delanteras siempre van a tener unas visiones óptimas, y las filas traseras, pues yo siempre calculo que como mínimo sea pues como de 10 o 12 centímetros, que realmente si luego ves entre dos cabezas que están delanteras vas a acentuar el doble y van a ser 25 o 30, entonces la visibilidad siempre es óptima, ¿no? Bueno, esta es ya la ficha final de sonido y de visibilidad que tenéis. Y encantado de haberos dado esta paliza de sonido, ¿no? Pero yo creo que es bueno que se sepa, ¿no? Y la gente que se preocupe de este sentido que tenemos de la arquitectura.